Última hora desde el Palacio de la Moncloa, Consejo de Ministros y el tema de los migrantes menores y su reparto en las comunidades autónomas en el primerísimo plano. Hoy con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y también la portavoz del Gobierno. En Moncloa está Abel Martín. Abel, cuéntanos, ¿qué es lo que ha dicho el Gobierno, qué es lo que ha dicho Ángel Víctor Torres sobre este asunto del reparto de los menores migrantes? Bueno, pues como podéis imaginar, muchísima expectación por este acuerdo que hemos conocido esta misma mañana entre Junts y la parte socialista del gobierno por el reparto de menores migrantes no acompañados y su redistribución por todo el territorio nacional. Ángel Víctor Torres ha querido dejar una idea muy clara, la ha repetido constantemente y dice que ahora se le va a pedir a todas las comunidades autónomas, su mayoría, como bien saben, pues gobernadas por el Partido Popular, que den los datos exactos a día de hoy de cuáles son las cifras de esos menores no acompañados que hay en cada territorio. Dice que tienen hasta de finales del mes que viene para que esas cifras se trasladen al gobierno. Está mandando, como decimos entonces, la presión al Partido Popular porque quieren conocer de primera mano esas cifras que manejan cada gobierno regional. Y además avanza que si alguien se opone, si algún presidente, en este caso del Partido Popular, se opone a dar esas cifras, pues se plantea que por qué no quiere decir cuál es la realidad, cuál es la fotografía, cuál es la radiografía de esos menores no acompañados que están ahora mismo, digamos, pues bajo el cobijo del gobierno de cada comunidad autónoma. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres cómo planteaba esto aquí en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior. Teniendo en cuenta lo que se ha afirmado, dicho, publicado y extendido durante todos estos meses sobre los menores no acompañados extranjeros que están en las comunidades autónomas, diciendo muchas comunidades autónomas a través de sus presidentes o presidentas que están saturados, el ejemplo mejor de transparencia y rigor es que imitan los certificados con fe pública de los funcionarios pertinentes que diga cuántos menores no acompañados extranjeros hay en cada una de las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. No hacerlo es dejar en evidencia sus afirmaciones. Y por eso confiamos en que quienes estamos en la cosa pública, que tenemos que velar por la transparencia y el rigor, emitamos esos informes certificados. Si no lo hacen, no es verdad lo que han afirmado. Si no lo hacen, tendremos que recurrir, lógicamente, a los registros que tienen los ministerios pertinentes. Pero creo que es el momento de que se sepa con claridad, y creo que debería ser una exigencia pública, el que todos los españoles y españolas sepan el número de menores extranjeros no acompañados que hay en cada una de las comunidades autónomas. Sí. El ministro Torres ha puesto el foco, como decimos, en esas posibles sanciones si no se dan las cifras de las comunidades autónomas al gobierno central. Y además ha querido incidir también en que dice que hay un cambio de parecer en el Partido Popular, porque hace unos meses estaba de acuerdo y ahora dice que si se niega a acoger o se niega a dar esas cifras es porque hay una presión desde el lado de Vox que el Partido Popular estaría asumiendo. Pero también vamos más allá porque no han querido hablar de cifras desde parte del gobierno, pero sí que los periodistas les hemos planteado en alguna pregunta cuáles son los números que manejan y aquí sí, el ministro de Política Territorial ha hecho referencia a Cataluña porque, como se ha publicado, pues desde Cataluña, desde el independentismo, dice que acogerá una cifra en torno a 20-30 menores migrantes y que, por ejemplo, según sus cálculos, los del independentismo catalán, pues tendrían que venir unos 700 a Madrid. Él dice, el ministro Torres, dice que se tienen que tener en cuenta también pues todas esas regiones, todos esos territorios que históricamente han acogido a más menores y habla de Cataluña y habla de País Vasco. Vamos a escucharlo. Extranjeros que en estos momentos, a día de hoy y a esta hora y en el conjunto del país, es complicado, por no decir imposible, dar el número concreto, ¿no? Porque estamos hablando también de movimientos que se dan dentro del propio territorio. Hay distintos registros, pero para tener la evidencia más fiable, para eso este Real Decreto Ley ha incluido las certificaciones desde las propias comunidades autónomas. La pregunta habrá que hacerla es, ¿por qué hay comunidades autónomas que no quieren enviar ese certificado? Yo he ido a números redondos, que pueden ser más o menos, pero un poco para que me entendieran didácticamente lo que estaba exponiendo con respecto a qué es la población, el criterio para la capacidad ordinaria que marca el número de menores que habría por cada uno de los territorios, que no es un capricho, que sí, que hay comunidades autónomas que ahí están los datos, históricamente han hecho más esfuerzo por razones diversas,
que no es el momento quizás de poder analizarlo. Entre ellas las que usted me cita, sí las hay, porque son objetivos. Cataluña, País Vasco, Canarias, hay comunidades que han hecho, por razones diversas, un esfuerzo mayor, y otras también, del interior del conjunto. Bien, Benjamín, vamos a ver, Benjamín, tenemos aquí unas declaraciones, Ángel Víctor Torres, vamos a ver, traduciéndole. Aquí está amenazando con sanciones, está diciendo aquí que cada uno se retrate, que cada uno diga a los migrantes que tienen sus comunidades autónomas y que lo haga con certificado, dice. Y si no, aquí, esto es un Real Decreto Ley, ha dicho. Sí, sí. Es decir, está amenazando con sanciones. Un Real Decreto Ley que ha pactado con Junts exclusivamente y que impone un reparto de 700 menores a Madrid y 30 a lo sumo a Cataluña. Pero es que es todo un contrasentido, es absolutamente un contrasentido. Primero, si le pide los datos a las comunidades autónomas, ¿cómo sabe que Cataluña, País Vasco, le escuchábamos, son las que mayor esfuerzo han hecho históricamente? ¿Cómo lo sabe? Si está pidiéndole los datos a las comunidades autónomas. Claro, pero no deja de ser un mantra. Han hecho mayor esfuerzo histórico. Ahí están los datos. ¿Dónde están los datos? ¿No dice usted que necesita los datos de cada comunidad para hacer este reparto? Eso en primer lugar, es un contrasentido absoluto, ¿no? En segundo lugar, en esta rueda de prensa ha vuelto a hablar de los criterios de reparto, que dice que son objetivos, y dice el 50% según la población, el 13% según la renta per cápita, el 15% según la tasa de paro, y el 6% según el esfuerzo realizado, etcétera, etcétera. Fíjate, el 6% según el esfuerzo realizado, o sea que solo el 6% en ese criterio tiene que ver con el esfuerzo realizado anteriormente. Y eso justifica, suponiendo que Cataluña hubiera realizado más esfuerzo, ¿eso justifica que vayan 20 a Cataluña y 700 a Madrid, por ejemplo? No, hombre, yo creo que es un despropósito absoluto, que aquí lo que hay, lo que está tratando de enmascarar el gobierno, la parte socialista, como decía nuestro compañero Abel Martín, la parte socialista del gobierno, porque la otra probablemente no está muy de acuerdo con esto, lo que está tratando de enmascarar es un acuerdo con Junts que vuelve a beneficiar a Cataluña o, si lo quieres ver, vuelve a perjudicar o a discriminar al resto de las comunidades autónomas. Me juego algo, a que ya lo está anticipando, a que al País Vasco tampoco van a ir demasiados menores inmigrantes de este reparto de los 4.000. Me juego algo. Se están entonces escudando en esto que es el historial, digamos, el historial en la acogida de inmigrantes. Y eso, según los propios criterios aprobados por el gobierno, es lo que menos... El 6%. Lo que menos cuenta. Entonces, el mantra que están utilizando para justificar que Cataluña vaya a recibir entre 20, 30, 40 y Madrid, por ejemplo, miles de los otros 4.000. 700 por lo menos. 700 por lo menos, casi 1.000. El mantra que están utilizando es lo que luego ellos en sus propios criterios de valoración es lo que menos puntúan. Sí, total. Por eso digo que lo que están tratando en realidad de enmascarar es ese acuerdo que es discriminatorio para el resto de comunidades autónomas, un acuerdo que favorece a Cataluña una vez más, ¿no? Y que estoy seguro que va a favorecer también cuando se establezcan las cifras definitivas al País Vasco. Y Sánchez lo hace, pues de nuevo, para mantenerse en el poder, ni más ni menos, ¿no? Y te digo una cosa más, que de esto no ha hablado el ministro, pero sí están hablando los presidentes autonómicos del Partido Popular. Oiga, ¿esto cómo se llama? En dinero, porque está muy bien que usted me mande 700 inmigrantes menores no acompañados, pero tienen un coste mensual importante. ¿Quién va a asumirlo? Esto va a ir acompañado de unas transferencias a las comunidades autónomas, va a ir acompañado, en definitiva, de medios materiales y humanos para hacerse cargo de todos estos niños, o se trata simplemente de repartirlos sin más como si fueran bolsas de caramelos. Pues bien, eso también habría que aclarar. Pues tenemos ya reacciones, lógicamente esto tiene que provocar, como se puede imaginar, reacciones dentro del Partido Popular y concretamente en la parte más afectada, que son los presidentes autonómicos del Partido Popular que están afectados por este reparto, esta acogida, digamos, distribuida por el gobierno de Sánchez de los menores migrantes. Tenemos algunas reacciones ya, como la del presidente de Aragón. Escuchen. El Consejo de Ministros aprueba un decreto ley sin haber informado previamente a las comunidades autónomas y habiéndolo pactado exclusivamente con los independentistas de Junts. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo cuando la misma fórmula que vimos con la deuda en el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña es la fórmula que hoy vemos en el acuerdo con Junts. Creo que a nadie le va a extrañar que las decisiones del Gobierno de España estén única y exclusivamente guiadas por la ideología del poder. La ideología de Pedro Sánchez es la ideología del poder. La ideología que le lleva a permanecer en la Moncloa al precio que sea. Si Pedro Sánchez tiene que aprobar
una política xenófoba que le impone los independentistas de Junts, la aprueban. Y encima acusan a los demás lo que no son capaces de mirarse en su propio ombligo. Que no cuenten con los aragoneses. Se lo he dicho y se lo reitero. En cuanto ese decreto ley vea la luz y sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno de Aragón lo pondrá en conocimiento de los servicios jurídicos, porque vamos a recurrirlo hasta donde haga falta. Vamos a recurrirlo no solamente en los tribunales. Esto es lo que dice el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Viene a decir, esto es un acuerdo precocinado ya, como todo en el gobierno de Sánchez, con el independentismo catalán, que ahora nos quieren imponer al resto. Esto es lo que ha venido a decir, que ya lo hemos también manifestado aquí en el diario. Sí, estaba hablando ahí Azcón de que van a recurrir a los tribunales, incluso a la Unión Europea, y es exactamente lo mismo que están diciendo otras comunidades autónomas del PP, ¿no? Que en esto parece que tienen un frente común. Tenemos que también si no alguna... tienen capacidad de acogida, si no tienen recursos suficientes y no se les transfieren además más recursos para hacerse cargo de estos menores no acompañados, se van a negar en rotundo a acogerlos. Bien. Esa es la realidad. Y tenemos también alguna otra reacción, por ejemplo, en redes sociales, Isabel Díaz Ayuso: ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias, no se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la Unión Europea, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos, para España, para Europa, y entiendo que para los mismos migrantes, digamos. Exacto. Entonces, una reacción también contundente de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso es, una reacción contundente y que está en línea con la de Azcón, ¿no? O sea, yo creo que el Partido Popular, y acertaría aquí, es llevar un frente común, ¿no? No que cada comunidad exprese una opinión diferente, sino que todos lleven un frente común de unas exigencias mínimas al Gobierno central para aceptar este reparto de menores que, como digo, no puede ser tratados como mercancía. A ti te toca una cifra X, que pueden ser 100, 90 o 700, pero que es una cifra, y al otro le toca otra diferente y punto. Esto tendrá que llevar un plan de acompañamiento a estos menores que incluya sobre todo medios materiales y económicos, porque es que, insisto, no son mercancía, claro, son personas, son seres humanos, y si estamos amparando en el principio de solidaridad, o estamos justificando esta acogida en el principio de solidaridad, de que son menores de edad y hay que atenderlos, habrá que atenderlos, claro. No vale con distribuirlos, como si fueran... hay que distribuirlos y atenderlos. Carnaza entre las comunidades autónomas, y luego ya apañársela tú como puedas, sin financiación y sin nada. Y luego está este otro asunto que deja caer a Ayuso ahí, que es el efecto llamada. Claro. Lo que no podemos es fomentar la inmigración irregular masiva. Claro. Si tú a todo menor que llega a Canarias lo acoges, le das unos medios materiales y económicos, que hay que hacerlo evidentemente una vez que estén allí, pero lo que tendrás que hacer es intentar evitar que lleguen masivamente a Canarias, porque si no es un efecto llamada brutal. Ya saben cuál es el camino para tener aquí garantizado pues un bienestar y un futuro, ¿no? Y es que España no puede acoger a todos los inmigrantes de África que quieran venir a nuestro país. Esa es la realidad. También hay que poner cierta racionalidad, ¿no?, en todo este asunto. Pues al rojo vivo, ya lo ven, al rojo vivo el asunto de los migrantes, de estos menores que son personas, y que ahora el gobierno de Sánchez, también en base a criterios muy discutibles y a pactos en despachos oscuros con los independentistas catalanes, quiere repartir de una forma absolutamente arbitraria entre las comunidades autónomas, sin contar con el resto de las comunidades autónomas y lo que tengan que decir sobre el asunto. Rebelión en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Es diario, es noticia.